Muy buenas noches, estamos en la clase de por qué somos bautistas. Hemos visto ya bastante de tiempo de historia de nuestra denominación. Hemos visto el origen del nombre, hemos visto los bautistas en el tipo de forma de escribir su historia. También hemos visto los principios bautistas y luego empezamos a ver la historia de los bautistas en el conjunto de la historia digamos, de la historia del cristianismo en su conjunto, en su relación con los diferentes grupos religiosos. Y estábamos viendo a los anabautistas contestando la pregunta si somos anabautistas, si somos descendientes de los anabautistas. Ya vimos que ese grupo es muy grande y en realidad probablemente se reduce a un grupito específico dentro del anabautismo. Y específicamente dentro del anabautismo bíblico vimos el anabautismo evangélico, que es el que más se parece a nosotros, y de ahí vimos las doctrinas distintivas de los anabautistas evangélicos. Estuvimos viendo su biblicismo, luego vimos su primitivismo, volver a el ideal de la iglesia del Nuevo Testamento, el voluntarismo, el servicio dentro de la iglesia para voluntarios. Y hoy vamos a ver las dos últimas doctrinas distintivas de los anabautistas evangélicos. Y vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde, noche, por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, que tú trabajes en nuestra vida, en nuestro corazón, que tú, Señor, sigas obrando en nuestra entendimiento, nos hables a través de tu palabra, Señor. Bendice, Señor, en nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser constantes, a buscar tu rostro, a servirte con gozo, con gusto, con entrega a ti, Señor, y que podamos salir adelante después de esta crisis tan grande que ha asolado no solamente a nuestra iglesia, sino al mundo entero. Te pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vemos las últimas dos, y una de ellas es el separatismo. Los anabautistas evangélicos eran, diríamos, separatistas de hueso colorado. Nosotros a veces decimos que somos separatistas, pero ellos sí se vuelan la barda. Ellos tendían a menospreciar la naturaleza humana de Cristo. Tendían a menospreciar la naturaleza humana de Cristo, tenían la idea de que el hombre, al ser malo, la carne, al ser mala, no traía nada bueno, y sí, en cierta manera es así, pero también arrastraban en cuanto a la teología, a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ellos creían que el mundo era pasajero y que hay que esperar el venidero, algo que también creemos. El mundo es pasajero y hay que esperar el venidero. Y hay que esperar el venidero. En ese sentido, decían, entre menos cosas tengamos, entre menos pertenencias tengamos, es mucho mejor. Así vivimos lo más desprendidos posibles de este mundo que es pasajero. Por lo que ellos, ustedes han visto algunos grupos de anabautistas modernos, pues no usan electricidad, ya algunos empiezan a usar celular, pero es muy poco común. Procuran producir su propia ropa, producir su propio calzado, no usan vehículos de lujo ni vehículos, probablemente usan todavía carretas. Entonces, y sí, todavía los hay, ellos lo veían desde ese punto de vista. Pues no hay que hacerse de muchos bienes porque este mundo es pasajero.
La mayoría de los anabautistas creían en la legitimidad del gobierno. Creían, pues la Biblia ahí dice acerca del gobierno humano, entonces creían que el gobierno era legítimo, pero procuraban no participar en él, así que tomaban una actitud pasiva frente al gobierno. En verdad ellos no soñaban con establecer gobiernos cristianos, no se hacían esa ilusión y sabían que no era lo correcto propiamente, lo que se pudiera esperar, así que mantenían una actitud pasiva, distante frente al gobierno. Sin embargo aceptaban la legitimidad del gobierno. Es como hoy en día, por ejemplo, las comunidades menonitas en México aceptan la legitimidad del gobierno, mantienen cierta relación con el gobierno, pero se mantienen en mucho distante y no participan en las elecciones, no son votados, no votan en cierta manera y no procuran involucrarse en el servicio militar y en otras instituciones o en otras actividades del gobierno mexicano, y eso va a pasar en todos los países donde se involucran anabautistas. Ellos mantenían una separación estricta entre ellos, una separación estricta. Los que abandonaban la fe o los que caían en pecado, por lo general eran apartados completamente de la comunidad, se les mantenía a raya, se les expulsaba del pueblo y dejaban de pertenecer a la comunidad. Ellos eran así de tajantes dentro de su normatividad como grupo. Ellos creían en el compartimiento de bienes por asociación voluntaria. Entonces ellos creían, bueno, si te vas a asociar con nosotros, si vas a entrar a nuestra comunidad, estás asumiendo que también vas a compartir tus bienes como nosotros también vamos a compartir los nuestros. Así que tenían bienes compartidos, una sociedad de bienes compartidos. Entonces, básicamente esa era su idea de lo que era el separatismo. Ellos creían que lo importante era lo espiritual, había que desprenderse lo más posible de lo material, había que mantenerse a raya del gobierno, evitar participar con él, aunque se le reconozca como gobierno, una separación realmente estricta. Inclusive como comunidad, ellos se apartaban de las comunidades comunes, y tenían una sociedad de bienes compartidos con todos los que se involucraban con ellos. Entonces, básicamente ese era su ideal del separatismo, era una doctrina distintiva de ellos. Algunas cosas las hemos retomado de ellos, otras no, y obviamente entendemos qué cosas no hemos adoptado de su tipo de separatismo. Hemos visto el biblicismo, el primitivismo, el voluntarismo, el separatismo, y su última doctrina, distintiva de ellos era la evangelización, el evangelismo. El evangelismo. Ellos tomaron muy en serio la gran comisión. Ellos creían que la comisión fue dada a todos los creyentes. Así que ellos tomaban en serio la gran comisión. Para ellos, cada uno de los creyentes anabautistas estaban comprometidos con la evangelización hacia las demás personas. Ellos fueron los precursores de las misiones modernas. Razón por la cual hay anabautistas evangélicos en Rusia, en lugares tan lejanos como Argentina, el centro de Europa, Inglaterra, Estados Unidos, México. Ellos fueron los precursores de las misiones modernas.
A diferencia de Lutero, los anabautistas sí creían que se podía formar una iglesia ideal. Ellos sí creían. Lutero dijo no se puede, por esa razón, por lo menos una de sus razones fue que pues obviamente el mundo contamina todo, y pues obviamente él no llegó a las decisiones doctrinales lógicas de haber estudiado la palabra de Dios. Mantuvo el bautismo de infantes y otras actividades del catolicismo porque no creía que se pudiera. Mientras los anabautistas decían sí se puede, sí podemos llegar a tomar las decisiones teológicas de consecuencia del estudio bíblico. Entonces tenemos estas cinco doctrinas distintivas de los anabautistas: el biblicismo, su primitivismo, su voluntarismo, el separatismo y el evangelismo. Con lo que podemos decir, bueno, entonces sí somos descendientes de los anabautistas. Pudiéramos decir eso. Obviamente hay cosas que definitivamente nosotros no tomamos de ellos, pero de ahí viene la idea. Bueno, algunos grupos bautistas dicen nosotros tenemos continuidad histórica a través de los anabautistas. Y la razón, nuestra relación con ellos, diríamos, sabemos al respecto. Entonces pensemos un poquito en la relación entre los anabautistas y los bautistas. Si uno hace la continuidad histórica de los anabautistas en el continente europeo, uno va a llegar a la conclusión de que sus iglesias o los descendientes históricos de los anabautistas no son los bautistas, sino son los luterianos, los menonitas y las asambleas de hermanos. Cada uno de estos grupos, de los anabautistas, cada uno de estos grupos pueden trazar realmente su línea histórica hasta los anabautistas, evangélicos del continente europeo. Entonces se puede notar eso históricamente hablando. Lo difícil es saber hasta qué punto los anabautistas y los bautistas se relacionan, o si en verdad son dos movimientos completamente diferentes. Es difícil trazar esa diferencia. ¿Hasta qué punto? El argumento geográfico pesa mucho. Los anabautistas estaban en Holanda antes de la Reforma inglesa, es decir, ya había anabautistas en Holanda antes de que los ingleses con Enrique VIII empezaran su reforma. Entonces había anabautistas en Holanda. Hay que recordar que Holanda era parte del Imperio Español, por lo que el gobierno español del Imperio Español persiguió a los anabautistas, provocando que los anabautistas se movieran de Holanda hacia lo que sería Inglaterra. Ya en Inglaterra, los anabautistas, con un poco más de libertad que la que tendrían en un país católico, empezaron a dejar su impacto sobre los ingleses.
Los ingleses sintieron la presencia de los anabautistas, y especialmente dos grupos de estos que llegarían a ser los bautistas obtuvieron más influencia de estos anabautistas holandeses, especialmente los bautistas generales, que vamos a ver más adelante. Fueron influidos ampliamente por los anabautistas de Holanda, aunque vamos a ver que propiamente no fueron ellos ellos no se mantuvieron como bautistas por mucho tiempo. Más adelante se van a integrar a otro movimiento completamente diferente a los bautistas. Sin embargo, sí tienen algo de influencia por parte de los anabautistas. Así que se puede considerar a los anabautistas no como fundadores de nuestra denominación, pero sí como nuestros precursores. Los anabautistas no pueden ser considerados nuestros fundadores, porque históricamente no produjeron bautistas, sino produjeron otros grupos denominacionales. Sin embargo, su efecto en los bautistas ingleses, o los que llegarían a ser los bautistas ingleses, fue tal que muchas doctrinas distintivas o modos de pensar de los anabautistas quedaron impregnadas dentro de los bautistas, aunque nosotros podemos trazar nuestra historia por otro lado y no por el lado de los anabautistas. Entonces, cuando alguien nos llega a preguntar, ¿ustedes vienen de los anabautistas?, la respuesta sería no. Ellos son nuestros precursores, pero no venimos completamente de ellos. Tenemos muchas cosas en común, pero no somos anabautistas. Nosotros somos bautistas. Entonces, con esto termina la clase del día de hoy. Fue una clase corta. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a comenzar a ver a los bautistas generales y a los bautistas particulares. Vamos a saber la diferencia de ellos, de dónde viene este grupo y por qué podemos trazar nuestra historia por ellos y no por los anabautistas. Y ya sería propiamente el cierre de lo que serían los bautistas fuera de nuestro país, y entraríamos a una serie de clases que espero que les gusten más adelante, una serie de clases que hablan sobre cómo los bautistas llegaron a México, y va a ser así como que les va a gustar. Yo he estado preparando el material y van a ver que les va a gustar esa parte, cómo los bautistas llegaron a México. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas, que tú les protejas, les guardes y que puedan gozarse, Señor, de tu bendición. Todos nos podamos gozar de tu bendición. Guárdanos, Señor, en buena salud, Señor, y protégenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos.